Yo soy yo soy el ingeniero Elías Sánchez y para mí va a ser un gusto compartir con ustedes un poco de conocimientos. Vamos a tratar dos temas, lo que es la gestión de interesados y la gestión financiera, ¿no? Tengan la libertad, si es que estamos desarrollando las diapositivas, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden compartir con nosotros. Si tienen algún comentario también es bien recibido, ¿no? Entonces, pasamos a desarrollar. Estamos en el Programa Internacional en Gerencia de Proyectos, edición 2026. Eh, yo soy el ingeniero Elías Sánchez Gutiérrez. Bueno, no tengo una trayectoria de más de 20 años en lo que es gestión de proyectos. Participé en la fundación del capítulo profesional de PMI y también de las ramas estudiantiles del PMI. Y bueno, ¿no? Es un gusto estar con ustedes y compartir todo lo que es conocimientos. Hoy vamos a tratar dos temas. Primero nos vamos a enfocar a lo que es gestión de interesados. Chicos, también de vez en cuando, no sé si voy a preguntar a alguno de ustedes sobre algunos temas o algo, ¿no? Y podamos compartir. La idea es que esta clase sea un compartir de conocimientos y puedan participar también, ¿no? Ya, ojo, que nosotros estamos basados en en el PMBOK octava edición. Como saben, en septiembre del año pasado ha cambiado el PMBOK de séptima a octava edición y se ha enfocado generalmente a la sexta edición, o sea, juntar los dominios más los procesos, ¿ya? En la séptima edición habían sacado el PMBOK con los dominios y un grupo de procesos aparte. En esta ocasión lo han juntado todo, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué es la gestión de interesados? Evolución del PMBOK de sexta a octava edición, dominio y desempeño de los interesados, identificación de los interesados, análisis y clasificación de interesados, planificación del involucramiento, gestión del involucramiento, monitoreo, herramientas, técnicas claves, resultados esperados y métricas, casos de éxito y mejoras prácticas, ¿no? Y por último, las conclusiones y recomendaciones. Eh, ¿qué definimos como interesados? ¿Qué son los interesados o stakeholders en el PMI? El PMI lo define como individuo, grupo, organización que puede afectar, ser afectado o percibirse afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que un stakeholder es el que esté involucrado, ya sea de una o de otra forma, en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, si tú eres el gerente de proyecto, eres un stakeholder. El, Tu jefe, gerente funcional, sería también un stakeholder. Tu equipo también sería un stakeholder. Tu proveedor o tu cliente también serías un stakeholder. Un stakeholder es todo lo que se involucra dentro del desarrollo del proyecto. Puede ser interno, equipo del proyecto, el patrocinador, el PMO, dirección ejecutiva, externos, clientes, proveedores, regulada comunidad, medios de comunicación. También puedes clasificarse como positivos, obtienen beneficio del proyecto, apoyan activamente su ejecución. Por ejemplo, tu gerente funcional sería eh, positivo. ¿Por qué? Porque te apoya para que te desarrolle, te da los recursos para que tú puedas desarrollar y hacer y ejecutar el proyecto activamente. Tu equipo también sería un positivo porque te apoyan para que tú desarrolles el proyecto, ¿no? Eh, Negativos
sufren desventajas del resultado, pueden oponerse en un proyecto, por ejemplo, en el desarrollo, ejemplo, un minero, una mina, agarra una área de desarrollo, hacen exploraciones y van a explotar la minería. ¿Quiénes son los afectados? Digamos, la comunidad. Entonces, esa comunidad sufre efectos negativos porque como están en la zona de influencia, entonces mejor, digamos, lo trasladan a otro lugar, entonces pueden sufrir temas, pueden tener desventajas, ¿no? Los cuales con negociación y etcétera, con la minera pueden dar algo positivo que es un traslado y les dan bastantes beneficios, ¿no? Pero siempre se clasifica así, internos, externos, positivos y negativos. Eh, la evolución del sexto octava edición. En el aspecto, en el enfoque, el PMOK esta edición tenía 49 procesos. La octava edición lo hace en dominios de desempeño, 8 dominios. O áreas de conocimiento, gestión de los interesados, hace 4 procesos. Y en la octava edición lo hacen dominios, interesados, principios integrados, los llama, principios integrados. Procesos, tiene identificación, planificación, gestionar y controlar. En la octava edición ya no se habla de esto, se habla de involucramiento continuo y adaptativo. Ojo que bast- hay que tener bastante, eh, hay que especificar bastante esta palabra, adaptativo. El PMI ya toma esta palabra que nosotros tenemos que adaptarnos al cambio. Entonces, casi todo su léxico va a ser continuo y adaptativo. Perspectiva basada en procesos secuenciales, o sea, como las ISOs, basada en procesos pasaba de A a B, de C a D, etcétera. Y ahora en la octava edición ya no se basa en procesos, sino se habla de procesos, se habla de que tenemos un proceso, etcétera, pero nos estamos orientando a resultados y al valor. Eso es lo que nosotros ya en la octava edición se hace, orientada a resultados y lo que es a valor. En las herramientas, el análisis de enterizado, tenemos registros, herramientas adaptativas según contexto, la adaptabilidad predictiva y cascada. Esto generalmente lo tenemos en la sexta edición, pero ahora no. Ahora pasa predictivo, ágil e híbrido. O sea, se tiene que tener bastante énfasis al tema ágil e híbrido, ¿ya? Esto porque en los proyectos de TI generalmente se utilizan el tema ágil y también puede ser híbrido, pero predictivo sí lo utiliza generalmente en lo que es construcción, ¿no? En el PMBOK octava edición se organiza la gestión de proyectos en 8 dominios de desempeño independientes. Acá tenemos los 8 dominios y un dominio importante son los interesados. Ahora, si la mayoría de nosotros queremos gestionar proyectos, nosotros tenemos que saber gestionar los interesados, o sea, todos los que se involucran para el proyecto, o sea, nuestros proveedores, a nuestro equipo. Nosotros somos el gerente de proyecto, somos el líder del proyecto. Los tenemos que gestionar a nuestro equipo, a nuestro gerente funcional, al patrocinador, o sea, a la empresa que da los recursos, a los proveedores y a cualquier interesado que involucre el desarrollo del proyecto, ¿no? También conste que es el área donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Eh, los principios del PMI relacionados con los interesados.
es el involucramiento efectivo. ¿Qué significa involucramiento? Significa que de acuerdo al stakeholder o de acuerdo al involucrado, nosotros lo tenemos que gestionar de una manera proactiva, o sea, informándoles, coordinando con ellos, para que pueda contribuir al éxito del proyecto, ¿no? Otra cosa, enfocarse en el valor. ¿Qué significa? Evaluar y responder continuamente a las circunstancias para entregar valor a los interesados y a la organización. Ojo, nosotros tenemos que generar y entregar valor a los interesados, ¿ya? Liderazgo colaborativo, liderar comportamientos que demuestren la integridad, cuidado y confiabilidad hacia los interesados. Adaptabilidad y resiliencia, adaptarse al contexto cambiante para mantener la confianza y el apoyo de los interesados clave. Complejidad del entorno, reconocer y navegar la complejidad de las relaciones entre interesados, cultura y entorno. O sea, nosotros cuando entramos en un proyecto y dependiendo de la naturaleza del proyecto, tenemos que interiorizarnos en la cultura organizacional, en la cultura de los proyectos, etcétera. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor me la hacen, ¿ah? Reconocer y navegar la complejidad de las relaciones con los interesados, la cultura y el entorno. Sobre todo el entorno. O sea, un proyecto minero es muy diferente de un proyecto de construcción. Un proyecto de construcción en Cusco es muy diferente que un proyecto de construcción en Lima. Por ejemplo, hacemos un edificio en Cusco, en un distrito de Cusco, es muy diferente que hacerlo en Jesús María. ¿Por qué? Porque en Jesús María, digamos, tenemos a la municipalidad que viene cada semana, a lo que es gestión de seguridad de la municipalidad que viene 2, 3 días, que si no cumples con el reglamento de seguridad te paran poniendo multa, etcétera. En cambio, si tú lo desarrollas en un distrito en Cusco, donde la municipalidad también no tiene los recursos adecuados, no viene seguridad, el área de gestión de seguridad cada rato, no te ponen multa, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos que evaluar dónde se desarrolla nuestro proyecto. No es igual, tenemos que tener en cuenta la naturaleza del proyecto, el área donde se desarrolla el proyecto y con quiénes estamos trabajando, ¿ya? Y gestión al cambio. El PMBOK, octava edición, también le está dando bastante énfasis a lo que es gestión al cambio, porque, ojo, la mayoría de empresas no están proyectizadas. Una cosa es una empresa que puede ser matricial su organigrama y proyectizada. ¿Cuál es la diferencia? Que en un, en una empresa donde está proyectizada, el gerente de proyecto tiene más responsabilidad y abarca más poder que en una organización matricial donde el gerente funcional es el que tiene más poder. Esa es la gran diferencia. Entonces, generalmente una empresa evoluciona a gestión de proyectos que se proyectiza, después hace su PMO, ¿para qué? Para manejar portafolios, ¿no? ¿Y cómo hacemos ese paso? Con gestión al cambio. Hay varias técnicas que se utilizan. El PMI generalmente utiliza la técnica o la metodología APCAR, que es para gestionar el cambio y llevar al equipo del proyecto, a la organización, a que sea menos impacto todos estos cambios que se pueda dar. ¿Por qué? PMI siempre dice adaptar. Hay que adaptarnos a los cambios que se vienen, ¿no? Esa es la lógica principal
que ahora maneja el PMBOK octava edición. ¿Cómo identificamos los interesados? ¿Ya? Este es bastante interesante porque depende del proyecto que tú desarrolles, ¿no? Por ejemplo, decimos, primera actividad crítica, ¿quiénes tienen interés o influencia en el proyecto? Primero, la entrada. ¿Qué significa entrada? Es cómo comenzamos. Comenzamos con un acta de constitución del proyecto, documentos del negocio, o sea, ¿qué documentos necesitamos para comenzar? Factores ambientales de la empresa, cómo está, por ejemplo, si una empresa minera, con la comunidad, con el entorno, con los proveedores, actividad de los procesos de la organización, o sea, la organización, qué procedimientos, procesos están para desarrollar el tema de identificación de los interesados. Entonces nos damos cuenta, primero comenzamos con acta de constitución, documentos del negocio, factores ambientales de la empresa, en dónde está desarrollándose el proyecto, si tenemos que cumplir legislación de seguridad es obligatoria, de medio ambiente también. Y ahora, si trabajas con el Estado, lo que es el ISO de anticorrupción, ¿no? Y los activos procesos de la organización, procedimientos de desarrollo, los formatos y inclusive el plan que se alinea con nuestra organización. ¿Qué herramientas utilizamos? Juicio de expertos. Nosotros mismos como gerente de proyecto y el equipo, o si necesitamos juicio de expertos, podemos contratar consultores que son especialistas en temas específicos, ¿no? Recopilación de datos, tormenta de ideas, análisis de datos. La recopilación de datos, tormenta de ideas, ¿qué significa? Nos sentamos en una mesa y preguntamos a cada uno qué ideas tienes y cómo podemos mejorar el proyecto, cómo gestionamos a los interesados. Primero identificado, ¿quiénes son nuestros interesados? O sea, nuestros clientes. ¿Quiénes involucran al cliente? A nuestros proveedores. Si hay una comunidad o hay legislaciones que cumplir, tenemos que identificarlo. Y eso lo hacemos con tormenta de ideas. Los análisis de datos, análisis de interesados, representación de datos, mapas de poder. Este es bastante importante. En un par de minutos especificamos, pero todo lo que estamos traduciendo acá lo vamos a llevar en un mapa de poder. Vamos a ver en un momento. Las salidas. ¿Qué son las salidas? O sea, ¿qué documentos necesitamos para entrar y qué documentos sacamos como entregables? Los registros de interesados, una matriz Excel donde tenemos qué interesados son los que están involucrados en nuestro proyecto. Hacemos una relación. Solicitudes de cambio, actualizaciones al plan, actualizaciones a documentos del proyecto, etcétera, ¿no? O sea, nuestro plan de proyecto, en la parte de interesados, vemos si es que hay algún cambio y lo vamos actualizando. Si hay algún cambio o una documentación o legislación a cumplir, lo vamos actualizando, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que esto es un proceso que va cambiando, ¿no? Este es un proceso que va cambiando. También tenemos documentos claves, por ejemplo, en la identificación, ponemos nombre, cargo, organización, datos de contacto, ejemplo, Juan Pérez, gerente TI, Avecor, es un proveedor, digamos. Evaluación, interés, influencia, impacto, fase de mayor intervención, alta influencia, interés moderado, fase de ejecución. O sea, nosotros vamos clasificando a los involucrados, si tienen una alta influencia, un interés adecuado. Generalmente se clasifica a alta o baja influencia, interés moderado, interés alto o interés bajo. ¿Y en dónde? En la fase de ejecución. Clasificación, partidario, resistente, neutral, desconocido. O sea, podemos decir, este stakeholder es un partidario activo del proyecto. Requerimientos. Necesidades, expectativas y requisitos claves. Informes mensuales,
de avances y gestión. Estrategia, nivel del involucramiento deseado y enfoque de comunicación. Reuniones quincenales más informe ejecutivo. O sea, nosotros, ah, ¿cómo medimos el nivel de involucramiento deseado y el enfoque de comunicación? Con reuniones quincenales. Por ejemplo, en equipo es al día, digamos, un día. Cada día una reunión diaria. Pero con todos los interesados se recomienda que sea quincenales, 15 o 10 días, de acuerdo a la necesidad del proyecto. Eso es bastante importante. ¿Y cómo lo traducimos eso? En un informe ejecutivo. Análisis de entidades, de interesados, poder e interés. Esta es la matriz más importante que ustedes pueden desarrollar. Una vez que ustedes identifican esta matriz, ahí identifican a los que ustedes tienen que involucrar más o menos. Por ejemplo, tenemos una matriz donde el poder e influencia es acá y el interés impacto es acá. Entonces, si tenemos un poder e influencia alto con interés e impacto alto, o sea, estamos acá, es gestionar activamente. ¿Qué significa? Un alto poder, alto interés, involucrar a decisiones clave. Por ejemplo, a las decisiones clave, nuestro gerente funcional, o si es que estamos en una minera, a la comunidad, ¿no? Entonces, a estas personas tenemos que gestionarlas activamente, porque tienen un alto poder y un alto interés. Ahora, si tenemos un poder e influencia alto y el interés impactante o bajo, tenemos que mantener satisfechos. Consultar antes de grandes cambios. Ahora, si tenemos un poder e influencia bajo, pero un interés impacto alto, los mantenemos informados. Comunicar avances regularmente. Y si tenemos un poder e influencia bajo con un interés bajo, tenemos un bajo poder, bajo interés, vigilar posibles cambios de posición. O sea, sí, pero los vamos a vigilar si es que estos cambian acá, acá o acá. Entonces, cuando nosotros hacemos esta matriz de poder que se llama o interés, podremos identificar a dónde van cada involucrado de nuestro proyecto y de acuerdo a dónde van, los podemos gestionar activamente. Herramientas de clasificación de interesados. Acá hay algunas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, el modelo de providencia clasifica a los interesados según tres atributos: el poder, capacidad de influir, legitimidad, percepción de que su involucramiento es apropiado y urgencia, necesidad de atención inmediata. El cubo de interesados, la extensión 3D de la matriz, agregar la dimensión, actitud, para identificar a los interesados según su disposición hacia el proyecto, ¿no? También podemos utilizar el modelo de dirección de influencia. ¿Qué significa? Analiza la dirección del impacto, o sea, cómo involucra, qué impacto tiene en nuestro proyecto. Hacia arriba, el patrocinador. Hacia abajo, el equipo. Lateral, los pares. Y externo, clientes proveedores. Los análisis de redes sociales. También identifica vínculos, relaciones y flujos de información entre interesados para detectar líderes informales e influenciadores no evidentes. Acá tenemos los modelos de influencia. Eh, el PMBOK establece 5 niveles de involucramiento. El objetivo es mover a los interesados hacia el líder. ¿Qué significa eso? Tenemos, por ejemplo, un involucrado
¿Qué es el desconocedor? No conoce el proyecto, ni su impacto, ni potencial. El reticente conoce el proyecto, pero se resiste al cambio. O sea, dice, no, yo conozco el proyecto, pero hay que hacerlo de tal forma. Y no ve otras opciones que puedan mejorar. El neutral conoce el proyecto, pero ni apoya ni se resiste. Como se dice, le da igual, ya sea para bien o para mal, etcétera. El partidario conoce el proyecto y apoya los cambios requeridos, y el líder participa activamente en asegurar el éxito del proyecto. Nosotros, como gerentes de proyecto, tenemos que ver pasar de este nivel a llevarlo a cada involucrado o stakeholder a este nivel, que participe activamente para que nos pueda ayudar a desarrollar el proyecto. Ojo, de acuerdo a la matriz de poder que habíamos visto anteriormente, ¿no? Acá. El plan de involucramiento de los interesados. El componente del plan para la dirección del proyecto que define estrategias y acciones en el involucramiento. ¿Qué incluye? ¿Qué nivel de involucramiento actual y deseado tenemos? Tenemos que desarrollar esta pregunta. Este stakeholder, ¿qué involucramiento actual es y cómo lo deseamos? O sea, lo llevamos, lo llevamos de acá a acá. Alcance el impacto de los cambios en los interesados, relaciones e interacciones entre interesados, requisitos de comunicación, modelos de distribución de información, motivos para actualizar el plan. ¿Cómo se elabora? Revisión de documentos del proyecto, juicio de expertos del equipo y project manager. Ahí podemos hacer reuniones semanales, mensuales, y tratamos cómo desarrollamos el proyecto y cómo mejoramos. Y si es que es muy especializado, podemos contratar un consultor que nos dé soluciones a temas específicos, ¿no? Reuniones con el equipo de dirección, análisis de los interesados identificados, determinación de estrategias por grupo, validación con el patrocinador. ¿Cómo actualizamos? Esa es la gran pregunta que siempre se hace, ¿no? Ustedes si se dan cuenta, como gerente de proyectos, siempre tenemos esta pregunta. ¿Qué incluye? O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo elaboramos? ¿Y cuándo se actualizan? Cuando se identifican nuevos interesados. Tú involucras, aparece un nuevo interesado, vas actualizando la matriz o listado de interesados del proyecto. Tras cambios de alcance y cronograma. Hay un cambio de alcance o cronograma. Hay que tener cuidado ahí. Cuando desarrollamos un proyecto sabemos que el alcance es un poco difícil que cambie, pero si cambia, cambiamos o actualizamos la matriz de interesados. Si cambia el cronograma, también actualizamos la matriz de interesados, porque si hay un cambio, va a haber fijo, tenemos que actualizar. Al detectar cambios relacionados clave, después de lecciones aprendidas, en revisiones periódicas del proyecto, ante solicitudes del cambio aprobados. ¿Cómo proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, comunicar con claridad. Adaptar el mensaje, canal, frecuencia de cada interesado según su perfil y necesidades. ¿Qué quiere decir? Que como gerente de proyectos o como miembros del equipo, tenemos que adaptar nuestro mensaje y ser asertivos, ¿no? En cuál el interesado, lo involucrado o con quién vamos a hablar nos pueda entender adecuadamente. Nunca suponer cosas. Por experiencia les digo que nunca hay que suponer cosas, siempre hay que
hay que especificar las cosas. Como un profesor también me decía, ¿no? Nunca supongas nada. Por eso que el champú tiene cómo utilizarlo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el envase ya sabemos cómo utilizar el champú, pero de todas maneras, en el envase está cómo se utiliza el champú. Igualito. Nosotros como gerentes de proyectos, nunca dar por entendido algo. Siempre hay que comunicar y tratar de ser muy asertivos. Resolver conflictos, identificar y gestionar desacuerdos o conflictos de interesados de manera proactiva y constructiva. ¿Qué significa proactiva? O sea, considerar su opinión, conversar con ellos, de tal manera que pueda ser constructiva y llegar a un acuerdo. Incorporar cambios, gestionar expectativas cuando el alcance, tiempo, costo del proyecto cambie. Fomentar la colaboración, crear espacios y dinámicas que promuevan la participación activa y el aporte de valor. Es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, fomentar la colaboración. Y eso, si tú eres gerente de proyecto, tienes que convertirte en un líder, porque tú tienes que fomentar la colaboración no solamente de tu equipo, sino de todos los involucrados, de tu proveedor, de tu cliente, de tu gerente funcional, de tu patrocinador, etcétera, ¿no? Documentar lecciones. En el Perú es un poco difícil hacer lecciones aprendidas, porque nosotros tenemos el tema de que, pucha, si documentamos estas lecciones aprendidas, es que nos hemos equivocado y no lo queremos documentar. Pero no, es cuestión de cultura. Nosotros tenemos que documentar para saber cómo hemos solucionado las cosas y si es que la organización tiene un problema igual más adelante, saber cómo solucionar. Eh, no sé si acá la mayoría son miembros del PMI, pero cuando tú eres miembro del PMI te dan una membresía, entras en el PMI, entras en la página web, entras y ahí hay, ¿cómo se llama? Proyectos, hay base de datos que dice de PMI y puedes encontrar formatos, puedes encontrar planes. Y cuando tú ves en otros proyectos, por ejemplo en Alemania o en Estados Unidos, está el proyecto y ves lecciones aprendidas y tú encuentras. Pero tú entras en proyectos de Perú, lecciones aprendidas está en blanco. Son pocas las organizaciones o son pocos los proyectos que documentan lecciones aprendidas. Y nosotros es muy importante lecciones aprendidas. Entonces, nosotros como cultura o como gerentes de proyecto, tenemos que tener esto, poner lecciones aprendidas, un listado qué es lo que pasó, cómo lo solucionamos y qué es lo que recomendamos para el futuro. Algo simple, pero eso nos ayuda a gestionar a nosotros como proyectos y se deja un documento en la cual puede servir más adelante, ¿no? Actualizar el registro, mantener al día los registros de interesados con los cambios detectados en actitud y nivel de influencia. Este es lo que es bastante importante. Siempre mantener actualizados los cambios. Por eso hay una matriz de versiones. El PMI siempre fomenta una matriz de versiones y siempre se va cambiando. ¿Cuándo cambiamos? Ya dijimos anteriormente, ¿cuándo se actualiza? Cuando se identifican nuevos interesados, tras cambio de alcance cronograma, detectar cambios, relaciones claves, lecciones aprendidas, revisiones periódicas y antes solicitudes de cambios aprobadas. Disculpen si repito, pero es bastante importante esto, ¿no? Porque a veces no se actualiza y si no se actualiza, cuando más lo necesitamos, no se actualizó y nos equivocamos de stakeholder o medimos mal su nivel de influencia y tenemos problemas más adelante, ¿no? Entonces, acá, proceso de monitorear las relaciones con los interesados y ajuste de estrategias de involucrados, de involucramiento. Acá tenemos que hacer medir el involucramiento, actualizar el plan,
análisis de brechas, identificar acciones. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un plan, medimos cómo se involucra a los stakeholders, analizamos las brechas que tienen este cambio y recién identificamos acciones y cambiamos. ¿Cuáles son los indicadores claves del monitoreo? Nivel de participación de reuniones, clave. Es bastante importante tener que en cada reunión se tiene que hacer un acta. Es bastante importante. Cambios en actitud de interesados críticos. A un interesado puede estar que te quiera apoyar activamente, pero de un momento a otro ya no viene a las reuniones, ya no te muestra interés. ¿Qué ha pasado? Número de incidentes o conflictos reportados. O sea, cada vez que tenemos reuniones con los involucrados, qué conflictos hay y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Satisfacción del cliente o sponsor. Eh, tenemos que satisfacer generalmente al cliente, o sea, a quien le das al servicio, y el sponsor se dice al quien te da los recursos. Puede ser tu empresa o, o también si es una ONG, puede ser los que te dan donaciones, ¿no? Pero generalmente tú estás en el medio, tienes al cliente y tienes al sponsor. Tienes al cliente y tienes al sponsor. Tiempo de respuesta a solicitudes del cambio. ¿Cuánto tiempo nos demoramos para hacer el cambio efectivo? Eficacia de los canales de comunicación utilizados, cumplimiento de los compromisos por parte de los interesados, ¿no? El 90% del director de proyecto se dedica a comunicar, una estrategia de comunicación efectiva clave. Esto es bastante cierto. Cuando tú eres gerente de proyecto, el 90% de tu tiempo lo utilizas en comunicar. ¿Por qué? Porque tú eres un facilitador de todas las áreas que, que tiene tu equipo de proyecto. Tú te encargas generalmente a clasificar. Generalmente no haces cosas técnicas, porque para cosas técnicas hay profesionales especialistas. Tú simplemente ves el panorama general y vas comunicando a cada área para que pueda tener un desempeño adecuado. Y vas dando soluciones de acuerdo a tu experiencia para que este proyecto se pueda desarrollar con éxito, ¿no? Entonces, acá tenemos varios tipos de comunicación: forma escrita, informes, avances, actas, contratos, correos formales. Todo esto es bastante importante, aunque a veces decimos mucha documentación. No, toda documentación siempre es necesaria. Forma verbal, presentaciones, reuniones, revisión, comité directivo. Informal escrita, correo electrónico, mensajería instantánea, notas. Informal verbal, conversaciones directas, llamadas, reuniones informales, ¿no? Entonces, esto generalmente son la comunicación que tiene cada proyecto. Ojo, clave, adaptar el canal y la frecuencia al perfil de interesado. O sea, nuestro interesado involucrado en el proyecto, ¿cuál es la mejor forma para comunicarnos con él? Formal escrita, formal verbal, informal escrita, informal verbal. Nosotros decidimos o nosotros hacemos un documento que en tales casos se les comunica de manera formal, ¿no? Por ejemplo, yo saco para hacer un diagnóstico a una empresa, le llamo de forma verbal, me acepta, ya genial. Pero si no me acepta, no me contesta, etcétera, mando una forma informal escrita, un correo electrónico, etcétera, ¿no? Y si no, le mando una carta formal por correo, ¿no? O lo hago por físicamente. Y de acuerdo a nosotros, cómo nos comunicamos mejor. Y ojo, nosotros como gestores de proyectos siempre tenemos que tener documentación, dejar evidencia. Eso es lo más importante. Estrategias para el involucramiento efectivo, colaboración activa.
incluye a los interesados clave en reuniones de decisión, talleres de planificación, sesiones de diseño, etcétera. O sea, con los involucrados podemos reunirnos, podemos hacer talleres, podemos hacer sesiones de diseño y soluciones, tormenta de ideas, etcétera. Transparencia constante. El PMI tiene un código de ética muy grande y muy activo, digamos. Entonces, siempre tenemos que ser transparentes, compartir información relevante sobre los avances, riesgos, cambios de manera oportuna y comprensible. Generalmente la cultura latinoamericana o cultura peruana, no es que no queramos ser constantes. Tú a tu jefe o el desarrollo del proyecto, le está pasando algo, ves un riesgo y tú te lo callas y dices, esta semana lo voy a solucionar, si lo soluciono ya no lo digo a mi jefe. Si lo soluciono la próxima semana, pero tal vez la próxima semana es muy tarde. Entonces siempre hay que ser transparentes y por experiencia, siempre tu jefe se da cuenta. Entonces siempre hay que decir la verdad, ser transparentes y ser sinceros. Eso ayuda bastante con todas las personas y generas confianza con los involucrados del proyecto, ¿no? La escucha activa, demostrar empatía y comprensión ante las preocupaciones de que pueda haber por un stakeholder. Validar sus expectativas y requerimientos de los interesados, eso es bastante importante. La gestión de resistencias. Si tú ves un interesado que se muestra resistencia, entonces tú tienes que identificar o abortar la causa raíz. Pregúntale cuál es la causa, cómo podemos solucionarlo, para que esa resistencia pueda dejarse de lado y tener un diálogo constructivo y de negociación. Las alianzas estratégicas. Siempre identificar interesados influyentes que puedan convertirse en promotores del proyecto ante otros grupos. Es quiere decir que siempre generar alianzas en la cual podemos ganar tanto tú como el involucrado, ¿no? Siempre generar el ganar-ganar. El feedback continuo, establecer mecanismos formales e informales de retroalimentación para ajustar el involucramiento, ¿no? Los conflictos son inevitables en proyectos. El director de proyecto debe gestionar activamente su resolución. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un método que es retiro, evasión, descripción, proponer el conflicto y retirarse de la situación amenazante. ¿Cuándo usar? Cuando el tema no es prioritario o necesita enfriarse. Efectividad baja. Otro método, suavización y adaptación. Enfatizar áreas de acuerdo, evitar diferencias para mantener la armonía. Quiere decir que si estás en una reunión, no tocas el tema saltante porque todos saltan, todos no se, ves que no se va a poner de acuerdo, entonces tú qué haces, preservar la relación cuando el tema es secundario, no tocar ese tema. Entonces tú haces suavizar y adaptación. La efectividad es baja. El compromiso, buscar soluciones que aporten cierto grado de satisfacción en todas las partes. Cuando ambas partes tienen igual poder y metas contrapuestas, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Esta efectividad es media. La imposición o fuerza, imponer la posición propia a expensas de los demás, de las demás partes, en situaciones urgentes donde se requiere una decisión inmediata, es muy variable. Puede ser positiva como puede ser negativa. Colaboración y resolver. ¿Qué significa? Integrar perspectivas e información, buscar la solución consensuada y óptima. ¿Cuándo usar? Situaciones complejas donde la perspectiva de ambos son importantes. La efectividad es muy alta. O sea, ¿qué quiere decir? Colaborar con el involucrado, hacer que sea parte de la solución del problema. Si tú logras eso, puedes integrar la información, puedes llegar a soluciones complejas
y la efectividad es muy alta. Las herramientas y técnicas claves del PMBOK 8. Reuniones. Reuniones de lanzamiento kickoff, comités directivos, reuniones de estado, avance, talleres facilitadores, etcétera. Ojo, y es importante que cada reunión tiene que tener un entregable, reuniones puedes tener actas, los comités también tienen actas de reunión, reunión de estado y avance, que son los famosos informes, talleres facilitados, ¿no? Habilidades de comunicación, presentaciones ejecutivas, escuchar activa y feedback, negociación y persuasión, gestión de expectativas. ¿Cómo recopilamos datos? Encuestas, gestionarios, cuestionarios, entrevistas individuales, grupos focales, focus group, observación y análisis. Representación visual, matrices de interesados, mapas de influencia, redes sociales, dashboard y involucramiento. Evaluación de desempeño, reuniones de evaluación, retroalimentación, auditorías de comunicación, índices de participación, sistemas de gestión de proyectos, plataforma, canales de comunicación digital y registros compartidos. Lo que acá les puede decir que lo más importante es generar evidencia y cómo tú haces una evaluación de desempeño. Cuando tú eres gerente de proyecto, tú tienes que enfocarte en las variables. Tienes variables, tienes una línea base y vas monitoreando o controlando el desarrollo del proyecto. Para eso tú necesitas una línea base y vas necesitando data. Y la data sale de todas estas cosas, de la evidencia que tengas acá. Sale de las reuniones, las actas, sale de las capacidades que se tenga de comunicación, presentaciones, las PPTs, las actas de las negociaciones y porcentajes, la recopilación de datos, ya sea encuestas, entrevistas, matrices de los interesados y herramientas digitales. Todo esto te genera KPIs, línea base y desarrollo de cómo seguir controlando a los involucrados, ¿no? Acá, en el PMBOK 8 integra los enfoques ágil e híbrido, donde el involucramiento de interesados es continuo e interactivo. ¿Qué significa esto? Predictivo. ¿Qué significa interesados identificados al inicio? La planificación es detallada y temprana. Comunicación según el plan aprobado, gestión de cambio formal, revisiones e hitos definidos, registro estratégico y actualizado, ¿no? Entonces, ágil, el Product Owner, voz del cliente. Involucramiento a cada sprint, retrospectiva interesados, demos frecuencia en feedback. El backlog prioriza a los stakeholders, comunicación osmótica y directa. Híbrida, combina los dos. Combina ambos enfoques, hitos formales, interacción ágil, interesados clave de gobernanza, equipo de ciclos cortos de feedback, reporte ejecutivos, demos interactivos. Adaptar según la madurez del interesado. En otras palabras, predictivo es lo que siempre hemos hecho. Hacemos los interesados del proyecto al inicio, planificamos, comunicamos, hacemos gestión de cambio formal, etc. Y ágil, vas desarrollando mientras que avanza el proyecto. Esa es la gran diferencia. Esto lo haces antes y cuando desarrollas el proyecto ya tienes la documentación y sigues nomás. Ágil no, vas desarrollando el plan, vas desarrollando las actividades de acuerdo al desarrollo del proyecto. Híbrido combina los dos. Según el PMBOK, los resultados esperados del dominio de interesados son relación productiva con interesados, relaciones de trabajo continuos colaborativos con interesados durante todo el proyecto. Acuerdos sobre los objetivos. Los interesados concuerdan y apoyan los objetivos y los resultados del proyecto. Interesados como beneficiarios. Los interesados que son beneficiarios del proyecto reciben los resultados y el valor esperado.
Resistencia minimizada. Los interesados que son opositores al proyecto no bloquean el éxito del mismo ni sus resultados. Entonces nosotros tenemos que clasificar de acuerdo a esto, ¿no? R1, R2, R3 y R4. Es bastante importante. Ustedes se dan cuenta que repasando, primero hacemos un listado de involucramiento, de involucrados del proyecto, después los clasificamos en la matriz de influencia y poder, después estamos relacionamos lo que son la productiva con los interesados, el acuerdo con los objetivos, medimos, medimos a los involucrados de acuerdo a esto, a R1, R2, R3 y R4, ¿no? Los indicadores recomendados para la evaluación de efectividad del involucramiento. Índice de participación activa, interesados participando, interesados identificados por 100, la meta es mayor del 75%, por ejemplo. Estas son las métricas o indicadores. Nosotros nos ponemos estas mismas metas. Acá puedes ponerle 75 es adecuado, puedes ponerle 60%, pero tú como gerente de proyecto, tú pones estas métricas. Satisfacción del patrocinador, encuesta periódica. De satisfacción, la más común es la escala Likert de 1 a 5 y acá tú pones tu meta, que sea 4 o 5. 4 o 5. Mayor de 4 a 5. Eso vas poniendo tu meta. Tasa de resolución de conflictos, conflictos de resueltos, número de conflictos resueltos, número de conflictos totales por 100, mayor de 90%. Cobertura de comunicación, interesados que reciben información con el número total de información, 100%. Cambios por escalación, cambios de escalación directivo versus total de cambios, menor de 15%. Niveles de involucramiento promedio, puntaje promedios interesados con escala del conocedor o líder. O sea, si es partidario, no es partidario, ¿no? Entonces, estas son las métricas o los KPIs importantes que nosotros podemos medir con los involucrados, ¿ya? La empresa manufacturera, por ejemplo, una empresa manufacturera implementa un RP, un plazo de 18 meses, un presupuesto de 2,5 millones. Hay interesados 45 en inicio. Ojo, estos son las fases del proyecto. En el inicio se identificaron 45 interesados en 6 categorías: clasificación de matriz, poder e influencia, registro detallado elaborado. El patrocinador y usuarios claves alineados en el inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos identificado en el inicio del proyecto, antes del inicio, 45 interesados, los hemos clasificado y tenemos usuarios claves alineados. Ojo, después cuando planificamos el plan de involucramiento con 3 estrategias diferenciadas, canales definidos por grupo, cronograma de comunicaciones, reducción del 40% en solicitudes de cambio en ejecución. Cuando estamos en la planificación, tenemos reducción del 40% de solicitudes de cambio de ejecución. Déanse cuenta que en el inicio hemos planificado, cuando tenemos un plan de involucramiento, 3 estrategias, canales definidos por grupo, tenemos una reducción de 40% de reducción. En la ejecución, vamos ejecutando el proyecto. Hacemos sesiones semanales de feedback con usuarios, Nestler mensual, ejecutivo, portal colaborativo de preguntas. ¿Qué pasa? Adaptación del sistema del 78% personal. Medimos cuánto del personal adopta el sistema, 78%. El cierre. Generalmente, cuando tú terminas tu proyecto, haces una encuesta de satisfacción de los interesados, acta de cierre firmada, lecciones aprendidas y documentadas. Generalmente, en involucrado de los stakeholders, hacemos esto, ¿no? Encuesta de satisfacción para medir qué tan nivel de satisfacción tienen nuestros interesados.
hacemos un acta a firmar y lecciones aprendidas. El PMI siempre fomenta las lecciones aprendidas y en cada área de conocimiento, en cada dominio, siempre va a haber lecciones aprendidas. Entonces acá ponemos un NPS de proyecto 8,2, el Hoblit sin incidentes críticos, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos y esto es como nos medimos generalmente, o es ideal para cada proyecto, ¿no? Errores comunes en gestión de interesados. Identificación incompleta. Consecuencia. Interesados olvidados pueden convertir en opositores tardíos. Es lo que generalmente pasa. A alguien no lo hemos involucrado, no lo hemos identificado, puede ser un opositor más adelante. Usar múltiples técnicas identificadas, revisar continuamente. Entonces acá nos dice que revisemos continuamente. Comunicación genérica, consecuencia, mensajes irrelevantes generan desconexión o desconfianza. Adaptar contenido, formato y frecuencia a cada grupo clave. Ignorar la resistencia. Consecuencia, la resistencia no gestionada escala y puede paralizar el proyecto. Abordar las preocupaciones de forma proactiva y empática. Esta es la solución. O tratar de hacer esto, ¿no? Falta de actualización. Consecuencia, un registro desactualizado lleva a una estrategia equivocada. Entonces, nosotros mientras que vamos actualizando nuestra base de datos de involucrados, tenemos que siempre actualizarlo. Por eso acá te dice, si está desactualizado, lleva estrategias equivocadas. ¿Por qué? Porque no puedes haber contado a un stakeholder. Revisar el registro en hitos claves y tras eventos significativos. Sobreinformar o subinformar. ¿Qué significa esto? Consecuencia, exceso, generación de saturez, escasez genera desconfianza. O sea, sobreinformar o subinformar significa das mucha información o das poca información. Tiene que ser asertivamente. Entonces tú tienes que calibrar frecuentemente según el nivel de involucramiento deseado. ¿Quién hace esto? El gerente de proyecto. Descuidar al patrocinador. Sin apoyo ejecutivo, o sea, el patrocinador es el dueño de la empresa, tu gerente funcional. No descuidarlo, siempre tenerlo al tanto. Sin apoyo ejecutivo, los recursos y decisiones se retrasan. Mantener al patrocinador alineado y comprometido en todo momento. Entonces, ¿qué hacemos? Las mejores prácticas en gestión de interesados, involucrar a los interesados desde la etapa de inicio del proyecto. O sea, cuando vas a comenzar, lo primero que tenemos que tener reuniones son con todos los involucrados y comunicarles sobre el proyecto, qué beneficios tiene el proyecto, cómo se va a realizar el proyecto, etcétera, ¿no? Y cuánto tiempo se va a realizar el proyecto y cómo ganan ellos, sobre todo, ¿no? Identificar y clasificar a los interesados utilizando múltiples herramientas analíticas que hemos mostrado, que es la matriz de poder e influencia, el listado de stakeholder y los métodos de análisis de stakeholder, ¿no? Documentar y mantener actualizados los registros de interesados durante el ciclo de vida, diseñar la estrategia de comunicación diferenciada según el perfil y nivel de influencia. Monitorar continuamente la actitud y nivel de involucramiento de los interesados clave. También gestionar proactivamente la resistencia al cambio con empatía y diálogo constructivo. Esto es bastante importante, que cuando tú tienes a alguien que tiene una resistencia al cambio, tú tienes que ser empático y tratar un diálogo constructivo, no ser reactivo. Escucha primero, sé empático para que construyas un diálogo constructivo. Asegurar el apoyo activo del patrocinador en todo el proyecto, incorporar el feedback de interesados para mejorar la planificación y la entrega de valor, documentar lecciones aprendidas de gestión de interesados para proyectos futuros.
Adaptar el enfoque predictivo, ágil, híbrido, según las características del proyecto. Conclusión, reflexión final. La gestión de interesados es un dominio central de PMOK, no es un proceso aislado, generalmente involucra a las demás áreas. El involucramiento efectivo es continuo y adaptativo y orientado a generar generación de valor. Y tres, identificar, clasificar y monitorar a los interesados determina el éxito del proyecto. Las relaciones de confianza con los interesados reducen el riesgo y la resistencia al cambio. El director de proyecto debe dominar habilidades de comunicación, negociación y liderazgo. Esto es bastante importante. Ustedes, si quieren ser gerentes de proyecto, tienen que involucrar y llevar habilidades blandas, fomentar las habilidades blandas y tratar de que ustedes puedan tener comunicación, negociación y liderazgo. Ser empáticos, sobre todo el liderazgo, ser un líder facilitador, sobre todo, ¿no? Un líder que escucha, un líder que da soluciones, un líder que apoya al equipo. En entornos ágiles e híbridos, el involucramiento debe ser más frecuente e interactivo, ¿no? Bueno, acá hemos acabado todo lo que es gestión de involucrados. Para pasar al tema de gestión financiera, eh, no sé si tienen alguna consulta, pregunta. ¿Hay alguna pregunta, consulta para continuar en el tema de gestión de involucrados, ¿no? Ya, pasamos. Ahora pasamos a lo que es gestión financiera. Eh, Ojo, voy a dar los ah, ah, temas más importantes porque gestión financiera de proyectos es muy amplio y en una hora no lo vamos a tratar casi todos los conceptos. Voy a tratar de dar los conceptos generales y los más importantes según el PMBOK para poder, para poder y tratar de hacer un ejemplo para poder, como se llama, entenderlo mejor, ¿no? Entonces, gestión financiera de proyectos es algo muy importante. Ojo, que está en dominio de entrega, dominio de medición y el valor de negocio. Gestión financiera está en estos tres dominios. El contenido de la presentación, eh, tenemos el marco conceptual, finanzas en el PMBOK 8, principios financieros del PMI, caso de negocio, business case, gestión de costos, visión general, estimación de costos, un presupuesto del proyecto, BAC, y costos, control de costos, gestión de valor ganado, indicadores, el EBM, CPI y SPI, proyecciones y pronósticos financieros, análisis de varianzas y umbrales, riesgos financieros y reservas, finanzas de entornos ágiles e híbridos, métricas financieras claves, errores comunes y mejores prácticas, caso de estudio financiero y conclusiones y recomendaciones, ¿no? Esto es lo que va a constar en la presentación. Ojo, porque son conceptos que pueden ser digeridos. Entonces, el marco conceptual, finanzas del PMBOK 8. El PMBOK 8, las finanzas no forman un área de conocimiento independiente, sino que se integra en varios dominios. Hay que saber en cuál que finanzas es un conocimiento, no es independiente, sino que conforma varios dominios. El dominio de entrega, de gestión de costos, presupuesto, control financiero para entregar valor,
dominio de medición, métricas financieras, valor ganado, índices de desempeño y pronósticos. Dominio de planificación, estimaciones, cronogramas de costo y planificación financiera. Dominio de incertidumbre, reservas de contingencia, gestión de riesgos financieros y análisis. Clave, PMBOK 8, el foco está en el valor entregado del negocio, no solo en la ejecución del presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que el PMBOK se enfoca en el valor del negocio, o sea, generar valor, no solo en la ejecución del presupuesto. No es que tienes un presupuesto y ejecutas el presupuesto. No, sino que al desarrollar todo lo que involucra el cronograma, el costo, tiene que generar valor al negocio. Principios relacionados con finanzas. Enfocarse en el valor. El éxito financiero se mide por el valor generado al negocio, no por el simple cumplimiento del presupuesto. Eso hay que tenerlo bien claro como gerentes de proyectos. Nosotros tenemos que generar valor. Navegar la complejidad. Los proyectos se enfrentan incertidumbre, gestión financiera y el equipo debe adaptarse con reservas y análisis de riesgo. Nosotros generalmente nos enfrentamos a la incertidumbre, por más que seamos predictivos, ágiles o híbridos, planificamos, pero en el del desarrollo del proyecto siempre encontramos incertidumbre. Pues nosotros siempre como gerentes de proyectos tenemos que minimizar la incertidumbre, minimizarlo de todas las maneras, por eso hacemos las técnicas, estrategias, llevamos la metodología del PMBOK, las Planner, etcétera. ¿Por qué? Nuestro objetivo es minimizar la incertidumbre. ¿Para qué? Para generar valor y tener éxito en el proyecto. Ser un administrador diligente. El director del proyecto tiene responsabilidad fiduciaria sobre los recursos financieros asignados. Optimizar respuesta a riesgos. Prever y gestionar activamente las amenazas financieras con reservas de contingencia y gestión. Adaptar el enfoque. El método de gestión financiera debe adaptarse al contexto predictivo, ágil o híbrido. Involucramiento de interesados. La transparencia financiera con los patrocinadores interesados es clave, es fundamental para la toma de decisiones. De nuevo, el PMI tiene un código de ética muy grande y siempre fomenta la transparencia financiera, la transparencia de comunicación, la transparencia que tenemos que tener con los interesados, ya sea internos, externos, y evitar lo negativo que pueda tener un proyecto, ¿no? Documentos clave que justifica financieramente el inicio del proyecto y guías de decisiones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Qué contiene? Necesidad del negocio que origina el proyecto, análisis de situación actual, AS y S, opciones y alternativas evaluadas, beneficios cuantificables esperados, costo total estimado del proyecto, análisis de riesgo y supuestos clave. Cronograma general de inversión, herramienta de evaluación, valor presente neto, esto es las variables clave, digamos, que nos han enseñado en la universidad, dependiendo de la carrera que tengamos. Siempre nos han enseñado el valor presente neto, el TIR, tasa interna de retorno, el retorno sobre la inversión, el periodo de recuperación, el payback, análisis de costo-beneficio, el ABC, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, optimista y pesimista. Siempre ustedes seguro han hecho, cuando desarrollan un proyecto, tienen un escenario positivo, moderado y pesimista, ¿no? Entonces, siempre estas son las herramientas principales que tenemos en un caso de negocio
o en la parte de gestión financiera. ¿Quién lo gestiona? ¿Lo elabora el patrocinador o PMO? Ahora está de moda los PMO. O sea, la PMO es la oficina que gestiona el portafolio de proyectos. Si tú eres un gerente de proyectos, estás dentro de una PMO y eres parte de un programa o un proyecto. Aprobado por el comité directivo, actualizado en cada fase de proyecto. Generalmente se actualiza la gestión financiera en cada fase de proyecto o cada avance de proyecto. El director de proyectos verifica la alineación, revisado ante cambios de alcance, insumo para el acta de constitución y base de decisiones. ¿Go o no go? O sea, ¿va o no va? Las decisiones es ¿va o no va? Nada más. El valor presente neto. La fórmula, flujos futuros, uno más R entre N, inversión inicial. El proyecto, si es que es mayor que cero, es un proyecto viable. El TIR, si la tasa que hace BPN es cero, la tasa de descuento tiene que ser mayor o positivo. Se acepta el proyecto. El retorno sobre la inversión, el ROI, tiene que ser mayor de 0%. Periodo de recuperación, inversión inicial, actual neto, el PRI menor, etc. Ahora yo les pregunto, para que despierten. Acá te dice si el proyecto, el valor presente neto es positivo y el TIR es mayor que cero, o sea, es positivo también, dice el proyecto, es viable y aceptar. Ustedes, a ver quién me contesta, quién levanta la mano. Si tienen el BAN positivo y el TIR negativo, ¿lo aceptan o lo rechazan el proyecto? Ya que no contestan, entonces tendré que preguntar a alguien. Anthony, ¿me escuchas? Anthony Arapa. Anthony, ¿me escuchas? O Julio César Machuca, Gladys. Miren, si nosotros generalmente cuando tenemos que aprobar un proyecto, si tenemos el valor presente neto mayor que cero y la tasa mayor que cero, acepta. Pero mi pregunta era si tienes el valor actual neto positivo y el TIR negativo, ¿lo acepta o no lo aceptan? Si este es positivo y este es negativo, lo aceptan. ¿Por qué? Porque el que define siempre es el valor actual neto. Porque a veces el TIR, cuando el mercado es muy variable, no te da una expresión clara. Entonces, siempre se define con el valor actual o presente neto, ¿no? El retorno sobre la inversión son los beneficios menos costos sobre costos, debe salir positivo, o sea, es rentable. Periodo de recuperación, inversión inicial, flujo neto anual. El PRI es menor, el menor riesgo financiero. O sea, acá te dice qué es el menor riesgo financiero, ¿no? Gestión de costos de proyecto, visión general. La gestión de costos abarca los procesos para planificar, estimar, presupuestar, financiar y controlar los costos. Planificar costos. Primero, plan financiero organizacional. Tenemos cuál es el plan financiero. Registro de lecciones aprendidas de otros proyectos o proyectos parecidos o un proyecto anterior de la misma empresa. Factores ambientales. Activos de la organización. Dos, estimar los costos. La estimación análoga.
la estimación paramétrica, la estimación ascendente y análisis de reservas. Determinar el presupuesto, suma de costos por actividad, análisis de umbrales de control, reconciliación de límites financieros, curva S del presupuesto. Determinar el presupuesto. Lo más importante acá es la curva S. No sé si algunos han manejado la curva S. La curva S es muy importante porque te evalúa lo planificado de lo ejecutado. Y la diferencia de los dos es como se llama la incertidumbre. Eso vamos a ver más adelante. Controlar los costos, gestión valor ganado, pronóstico financiero, revisiones de desempeño, solicitudes de cambio, estimación de costos del proyecto, técnica, estimación análoga. ¿Qué hacemos? Usa una información histórica de proyectos similares, rápida, pero menos precisa, usada en etapas tempranas. Es una precisión típica de menos 25 a 75%. ¿Cuándo usar? Al inicio, en el charter del proyecto, inicio del acta de constitución del proyecto. Este es análogo. Ojo, déjense cuenta de la precisión de 25 a 75% y es análogo. La estimación paramétrica. Usa paramétricas estadísticas o modelos matemáticos por metro cuadrado, costo por función, mayor precisión. Esta es de definición básica, por ejemplo, un costeo general, un costeo por unidades de costos, tiene una precisión típica de 10 a 25%, de menos 10 a más 25%. Estimación ascendente, suma de costos de cada actividad del WBS. Ya nosotros estamos hablando de un WBS. Seguro ya han visto las otras áreas de conocimiento, el desarrollo en el alcance del WBS. Estamos costeando el WBS, la más precisa, pero requiere un detalle y tiempo. Es de 5 a 10% de precisión típica. ¿Cuándo usar? En la planificación detallada. Acá ya estamos especificando más detallado, más específico. Y el análisis de 3 puntos. Usa valores optimista, más probable y pesimista. Per 0, 4 y P. Entre 6. Esta es la fórmula. El optimista más el más probable más pesimista entre 6. Este es nuestro análisis PER. Ojo que este es el más usado en gestión de proyectos. Es una precisión típica variable, arte incertidumbre. Se recomienda utilizar ascendente paramétrica. El paramétrica es el que mayormente más utilizamos, ascendente también y análisis de 3 puntos, ¿no? Ya. Tenemos el proceso de desarrollar aproximadamente eh, el presupuesto, versión aprobada, el plan de costos y las reservas de acción. En un presupuesto tenemos una línea de base de costos. O sea, nosotros al elaborar el, mm, el presupuesto, tenemos el presupuesto total del proyecto, ATP, aprobación directa ejecutiva. Tenemos a este presupuesto le agregamos una reserva de gestión para riesgos desconocidos, no está en la línea base. Presupuesto al completar, VAC, línea base aprobada, más la suma de todos los paquetes del proyecto. Y la reserva de contingencia para riesgos conocidos, desconocidos, identificados. El costo de trabajo, paquete de trabajo, cuentas de control, suma de estimaciones
de cada actividad del BWS. Entonces, esta es la línea base de costos, ¿no? Control de costos del proyecto, proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos y gestionar cambios de la línea base, medir el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que comparamos el costo real contra el valor planificado y el valor ganado. Vamos a ver más adelante cómo se traduce eso. Generalmente se ve una curva S. Análisis de varianza, calcular el CB, varianza de costo. SB, varianza de cronograma, para detectar desviaciones. Estos son los famosos, el SPI y el CPI. Gestionar reservas, liderar o ajustar reservas de contingencia ante riesgos materializados o cambios aprobados. Actualizar pronósticos, recalcular el SA, el AC, estimación de estimado al completar, el ETC, estimado para completar y con datos reales. Vamos a ver más adelante de qué trata todo esto. Solicitar cambios, gestión de solicitudes del cambio que impactan la línea base de costos y obtener la aprobación. Acá tenemos, como gerentes del proyecto, tenemos que tener bastante cuidado con las gestiones al cambio. Cualquier pedido de gestión al cambio, si involucra temas de tiempo y temas de costo, hay que tener bastante cuidado, porque esa línea de bastes nos puede mover la aguja, como se dice, ¿no? Documentar lecciones, registrar experiencias financieras para mejorar estimaciones y control de futuros proyectos. Acá tenemos gestión de valor ganado, EBM, metodología para integrar el alcance, cronograma y costos para medir el desempeño y progreso del proyecto. Esto es lo más importante que tenemos que hacer. Valor planificado, valor ganado y costo real. El valor planificado, costo presupuesto del trabajo planificado hasta la fecha de corte en la línea base. O sea, el presupuesto nos sale una línea base, el costo presupuestado de trabajo realmente completado. O sea, acá planificamos, nos sale una curva, el planificado nos sale una curva, el valor ganado nos sale otra curva porque se está ejecutando, no puede, no generalmente son iguales, la diferencia es digamos, es la incertidumbre. Y el costo real incurrido por el trabajo completado hasta la fecha de corte, ¿no? Las varianzas clave, CB, EB menos AC, SB, EB menos PA. O sea, esto maneja el CPI y el SPI, ¿no? Acá tenemos justo las claves, índice de desempeño del costo, CPI, EBA sobre AC. Si el CPI es mayor que uno, bajo presupuesto, mayor eficiencia de costos. Si el CPI es uno, exactamente en presupuesto, desempeño ideal. Si el CPI es menor que uno, sobre presupuesto, menor eficiencia de costos. ¿Qué quiere decir? Que acá, del presupuesto planificado, nos estamos pasando. Hay más costos que aumentan el presupuesto, menor eficiencia. Acá estamos ahorrando y menos presupuesto en la ejecución del presupuesto planificado. Así se lee esto. El índice de desempeño del cronograma. Acá nos enfocamos al costo, acá al cronograma. Es LB menos sobre el PB. El SPI mayor que uno, adelantado en cronograma, mayor eficiencia. El SPI igual a uno exactamente según lo planificado. Este es lo ideal. Dense cuenta que el CPI y el SPI deben ser uno, es lo ideal. Pero si es menos, atrasado el cronograma, menor eficiencia. Acá vemos cómo estimamos, son las fórmulas que son tendencia actual, las más usadas, EAC sobre BAC, CPI.
Y estas son las fórmulas, ¿no? El SPI, nueva estimación, etcétera, ¿no? Estimación por completar. Vamos a ver más adelante con un ejemplo. Nueva estimación del trabajo, etcétera, y la varianza por completar son estas fórmulas. Entonces acá, si el back es positivo, proyecto terminará con bajo presupuesto. Y si el back es negativo, proyecto terminará sobre el presupuesto. Entonces, tenemos el índice de desempeño para completar el TCPI basado en back, presupuesto original. Tenemos el BAC, esta es la fórmula. Usar cuando el objetivo por cumplir presupuesto original es aprobado. ¿Ya? Y acá también tenemos, es usado cuando es aprobado con un nuevo EAC y el objetivo es cumplirlo. Acá cumplimos y acá de acuerdo al presupuesto original. Acá nos damos cuenta acá nos damos cuenta que este es el trabajo que falta por ganar y abajo fondos restantes según el EAC. Acá también igualito, el BAC menos EBA, trabajo que falta por ganar, pero acá el BAC sobre fondos aún disponibles. O sea, acá hacemos los fondos disponibles y acá los fondos restantes. Acá tenemos la varianza de costo. Esta es la fórmula, bajo presupuesto, resultado negativo sobre el presupuesto, no nos conviene. Varianza del cronograma, si está adelantado, genial, y si está atrasado, negativo, ¿no? Varianza por completar terminará bajo el BAC, o sea, el presupuesto, el BAC es el presupuesto, terminará sobre el presupuesto, ¿no? Si el porcentaje de CB, costo porcentual, mayor que cero, genial. Si es menor que cero, no nos conviene. El SBA porcentaje, igualito. Si es mayor que cero y menos que cero, no nos conviene. Los umbrales del control directorio proyecto debe definir los límites del CBA del mayor o 10%. Nosotros como gerente de proyectos y de acuerdo a nuestra experiencia, podemos definirlo. Si es el porcentaje de, un ejemplo, el CBA menos 10%, menos 5%, menos 7%, menos 8%, depende del gerente de proyecto o de las metas que te dé la organización en donde estés trabajando. Que activen revisores formales, solicitudes de cambio o escalamiento del patrocinador, ¿no? Entonces, registros financieros y gestión de reservas. Los registros financieros deben identificarse, cuantificarse y gestionarse con reservas y estrategias específicas. Tipos de riesgos financieros. Incrementos imprevistos en costos de recursos, cambio en tipo de cambios, proyectos internacionales, variaciones en precio de materiales e insumos, eh, subestación o alcances en complejidad técnica, cambios repositorios tributarios que afecten los costos. Técnicas o análisis cuantitativo. El simulación Monte Carlo para distribución de costos. La simulación Monte Carlo también nos analiza la incertidumbre que tiene el proyecto mientras que estás ejecutando. Para desarrollar la simulación Monte Carlo, ustedes necesitan un gran historial. Para eso son las lecciones aprendidas y toda la historia que tienen de proyectos anteriores. Eso lo meten en el software y el software te permite hacer un análisis cuantitativo de cómo se distribuyen los costos en el futuro. Es bastante interesante. Análisis de árbol de decisiones financieras, análisis de valor monetario esperado, modelamiento de escenarios optimista, base o pesimista, o sea, optimista, más probable o la base, pesimista. Análisis de sensibilidad, diagrama de tornado. Tipo de revistas financieras. Reserva de contingencia para riesgos conocidos desconocidos. Está incluida en la línea base de costos BAC
el director de proyecto la puede usar. Reserva de gestión para riesgos desconocidos. Desconocidos no está en la línea base, requiere aprobación de la dirección para su uso. Reserva para la escalada de costos para cubrir el efecto de inflación o variable de precios en proyectos de larga duración. Entonces, estos son los tipos de reservas. Ojo, contingencia de gestión y para escalada de costos. Finanzas de proyecto, entornos ágiles y híbridos. El PMBOK 8 reconoce que la gestión financiera debe adaptarse según el enfoque de desarrollo de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Predictivo o cascada, este es el más común. El presupuesto es detallado desde el inicio. Línea base del costo formal y aprobado. El control de valor ganado es tradicional, variancia de umbrales formales. Solicitudes de cambio para ajustar el presupuesto. Informes financieros periódicos formales. El BAC definido antes de la ejecución. El ágil, Scrum o Kanban, presupuesto por capacidad de equipo. El gasto de interacciones, Sprint Budget o Sprint Presupuesto. No se usa el EBM clásico, se usan velocidades de bulto. ¿Por qué no se usan? Porque no se podría. ¿Por qué? Porque acá definimos todo al inicio y vamos teniendo una, mm, una línea planificada y otra ejecutada. Acá no. Acá no se hace el clásico. ¿Por qué? Porque si el proyecto se va desarrollando y se va generando los documentos. Se va generando los documentos. No se usa un EBC clásico. El foco de costos es por punto de historia o priorización financiera o backlog, valor entregado por interacción como métrica y ajuste continuo de presupuesto sprint. Generalmente el ágil o Scrum se utilizan en proyectos de TI, puede ser metal mecánicos, etcétera, pero en proyectos de construcción no es recomendable, tú lo puedes utilizar, pero no, pero en forma particular, o según mi opinión, me di cuenta que cuando desarrollo proyectos de 800,000 para abajo, tú puedes hacer un ágil o Scrum, pero un proyecto de construcción mayor de 1 millón, sí tienes que hacer predictivo. ¿Por qué? Porque el predictivo te analiza los riesgos a detalle. Acá no. Acá tienes que hacer mientras que vas desarrollando, vas ejecutando y cuando tienes proyectos complejos, se te disparan las variables. Entonces, el proyecto mayor de 800,000, recomendable predictivo o híbrido. Híbrido, los hitos financieros formales, interacciones ágiles, el presupuesto es global, asignación ágil interna. Ojo, acá, déjense cuenta, acá es el valor ganado tradicional, acá no se utiliza y acá es adaptado a fases, acá solamente se hace a fases. En proyectos grandes y complejos no te sirve de mucho. Te sirve para saber a grandes rasgos cómo va el proyecto, pero si quieres a detalle, el mejor es el predictivo. Y acá, ¿va o no va a financieros en cada fase? Ojo, el híbrido se enfoca en cada fase. Reservas de gestionadas a nivel de fase o sprint, combinación de reportes ejecutivos con esto y los Burdon. Flexibilidad financiera dentro de los límites aprobados, ajuste continuo de presupuesto por sprint. O sea, acá mezcla la flexibilidad financiera. Bien, vea el presupuesto antes de la ejecución, compara después de la ejecución y ajuste continuo de presupuesto. Ojo que es por sprint. Sprint significa en cada fase del proyecto o cada interacción. Acá tenemos la famosa curva S. Esta es la famosa curva S.
A lo largo del costo del proyecto, ¿qué es la curva S? El ritmo de gasto planificado versus el real ejecutado. ¿Qué quiere decir en la línea? Acá tenemos esta línea. Bueno, más o menos salió. Esta es una línea de lo que es planificado, es lo que has definido al inicio, y, y vas haciendo el valor ganado, o sea, lo que va ejecutando, lo que va ejecutando. ¿Se dan cuenta que entre lo planificado y lo ejecutado nunca es igual? Y la diferencia entre los dos es la incertidumbre. Entonces tú como gerente de proyecto haces cualquier tipo de estrategia, pero esta línea de lo ejecutado tiene que ir a acercarse a lo más planificado posible. ¿Qué quiere decir? Que estás ejecutando menos incertidumbre. El periodo de mayor intensidad de gasto, comparación visual, LV versus AC y PV, detección temprana sobre la ejecución, proyecto de presupuesto, fin de curva, insumos de avance, base de negociar cambios de presupuesto. Más adelante les voy a dar un ejemplo más o menos cómo es una curva S para que se den cuenta, pero lo importante que tenemos que saber que la curva S hace lo planificado y lo ejecutado. Y como gerente de proyecto, esta línea tenemos que hacerla lo planificado, no hacia acá. La diferencia entre lo planificado y ejecutado o el espacio entre las dos líneas es la incertidumbre. Entonces nosotros como gerentes de proyecto tenemos que generar menos incertidumbre. Tablero de métricas financieras del proyecto, resumen integrado de métricas financieras que todo director de proyecto debe monitorear. Tenemos el CPI, mayor que uno, eficiencia de costo, mayor o mejor. Ojo, estas variables son los que nosotros como gerente de proyectos tenemos que indicadores claves para mejorar. Tenemos que hacer el CPI mayor que uno, el SPI mayor que uno, eficiente cronograma, mayor eficiencia, el CB mayor que cero, positivo bajo su presupuesto, el SB mayor que cero, positivo adelantado en el cronograma y menor presupuesto, BAC, pronóstico del costo final del proyecto. O sea, tiene que ser menos que el presupuesto. Ese es lo ideal. El ETC o fondos restantes también tiene que ser menos. Costo del proyecto trabajo restante, o sea, quiere decir que tiene que ser menos del presupuesto, menos de los fondos restantes. El BHP mayor que cero, positivo, ahorro negativo sobre costos. Si es positivo, estamos ahorrando. Si es negativo, tenemos un sobrecosto y estamos perdiendo. Eh, el BAC, si es mayor que cero, positivo ahorro, negativo sobrecosto. Errores comunes en gestión financiera. Subestimar el presupuesto inicial, el impacto del proyecto queda descapitalizado, generando crisis financiera recurrente. Usar estimación ascendentes y análisis de 3 puntos con reservas adecuadas. No monitorar el CPI regularmente, generalmente se nos pasa. Impacto, las desviaciones de costos se detectan tarde y son más difíciles de corregir. Por eso, como gerentes de proyectos, siempre, cuando tú estás en un equipo de proyectos o eres el gerente de proyectos, siempre te dicen cuál es el CPI y cuál es el SPI. Eso es la pregunta clave de tu patrocinador, de tu gerente funcional. Entonces, si tú tienes esto, implementar revisiones, LP cada hito o sprint del proyecto. Sprint, si es que manejas de forma ágil y revisiones de LB si manejas en forma predictiva o cascada. Ignorar el caso de Ignorar el caso de negocio, el impacto del proyecto pierde alineación con los objetivos estratégicos y financieros, revista del caso de negocio en cada fase o ante cambios significativos, no gestionar las reservas del proyecto, el impacto de las reservas se consumen sin control ni justificadamente, sin justificación formal. ¿Cómo solucionamos esto? Documentar cada una de las reservas con el riesgo materializado y aprobación formal.
Confundir el back o presupuesto total. El impacto se confunde las reservas generando uso inadecuado de fondos de gestión. Entender claramente la diferencia entre BAC, CR y MR en la estructura de costos. Presupuesto sin involucrar al equipo. Impacto. Las estimaciones son reales porque el equipo técnico no las valida. Hacer estimaciones colaborativas con los expertos de equipos y líderes técnicos. Mejores prácticas en gestión financiera de proyectos. Desarrollar el caso de negocio con análisis cuantitativo, BPN, TIR o ROI. Si tenemos un caso de negocio, tenemos que tener estas variables para ver antes de iniciar el proyecto si va o no va. El BAN tiene que ser positivo, el TIR positivo y el ROI también positivo. Utilizar estimaciones ascendentes para la línea base de costo cuando el alcance esté definido. Ojo, es bastante importante que el alcance esté bien definido. En el único caso de que el alcance no está definido es cuando utilizan un entorno ágil, porque el alcance va desarrollando a medida que alcanza el proyecto. Por eso es que a veces no se puede utilizar el valor ganado, porque para utilizar el valor ganado tiene que estar tu alcance bien definido. Implementar la gestión de valor ganado como método estándar de control financiero. Definir umbrales de control de varianza, 5% o 10%, que activen correcciones formales. Esto como gerente de proyecto tú lo haces, puede ser 5% o más o menos 5%, luego 5%, puedes ponerle 3% acá. Pero el gerente de proyecto o la organización te dan los umbrales que tú tienes que tener. Si un costo se pasa a 5%, ojo, gestión al cambio, te involucras, ver qué está pasando, etcétera, ¿no? Pero esto, lo gerente de proyecto pone los umbrales. Separar claramente la reserva de contingencia, la reserva de gestión. Ojo, la reserva de contingencia y la reserva de gestión es bastante importante. Las tienes que separar. La reserva de contingencia es para los riesgos conocidos y los otros es para los riesgos que no conoces, ¿no? El monitorear el CPI y SPI en cada revisión de avance del proyecto. Por eso siempre te van a preguntar cómo va tu CPI, tu SPI. Actualizar el pronóstico del EAC periódicamente con datos reales del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que actualizar los datos y ver tu curva, valor ganado, o sea, que te dice lo planificado, lo ejecutado con datos reales y vas viendo cómo va avanzando. Involucrar al patrocinador en decisiones financieras que superen los umbrales de control. Documentar todas las varianzas significativas y las acciones tomadas para remediarlas. Cerrar financieramente el proyecto, auditar costos, liderar recursos y documentar lecciones aprendidas. Caso de estudio, tenemos la construcción de una planta. La empresa minera constituye una planta de procesamiento, tiene un presupuesto de otro, el BAC es el presupuesto, tenemos 8.5 millones, dura 24 meses, quiere decir 2 años, el punto de corte es cada mes y al año. Parámetros, el presupuesto aprobado es 8,5 billones, la interpretación, la línea base del costo, esta es la línea base, el presupuesto que tú has definido al inicio es tu línea base. El valor planificado por mes, el valor es 4 millones, el 50% del presupuesto, más o menos. Se esperaba ganar un 50%. O sea, si tú estás gastando 50%, tú tienes que estar ganando 50%. A veces no se cumple. Generalmente tú puedes tener la mitad del presupuesto y tienes que tener un 40% de ejecutado del presupuesto, ¿no? Entonces tú tienes que alinearlo. Avanzas a un 60% del presupuesto y acabas avanzando a un 50%. Y así a nivelarte y acabes el proyecto 100% presupuesto y 100% de tiempo. Valor ganado cada mes.
Generalmente se hace cada mes o para las valorizaciones. No sé si cuando tú desarrollas un proyecto de construcción cada mes tienes que valorizar para pagar los proveedores, etcétera. Entonces tú lo haces. Vas valorizando, pues va a ser el valor ganado cada mes y vas viendo, ¿no? El SPA es, por ejemplo, 0,90%. ¿Qué quiere decir? Un atrasado del 10%. El costo real cada mes también, tienes 4 millones, tienes un CB de menos 255 mil soles. ¿Qué quiere decir? Tu CPI 0,94, 6% sobre el presupuesto. Ojo, que tiene que ser uno o mayor que uno. Pero como es 0,94, ¿cuánto le falta para uno? 6% sobre el presupuesto. Quiere decir que tienes 6% más en el presupuesto. Estimación a completar son 9 millones. Tenemos el BACP, el SOPI sobre costos. Tienes un sobrecosto de 542 mil dólares. Acá también tienes este valor, la varianza para completar, que es este valor. Resta si se requiere acción correctiva urgente. Como te sale negativo acá, tienes que hacer correctivo. ¿Por qué? Porque tienes un sobrecosto. Eficiencia requerida. El índice, si es 1,06, debe mejorar la eficiencia factible o a medidas, ¿no? Caso de estudio, plan acción financiero. Tenemos una situación, el CPI 0,94 sobre presupuesto. Ya vimos que falta 6% de sobrecostos. El SPI 90% está atrasado. ¿Qué quiere decir? Que está atrasado 10% en el cronograma. El proyecto supera los 542 mil. ¿Qué quiere decir? Inmediato, 0,30 días, convocar una reunión de crisis con el patrocinador. Nos estamos dando cuenta que estamos en esto, estamos atrasados 10% en el cronograma y tenemos un sobrepresupuesto de 6%. Tenemos más presupuesto, estamos gastando más, estamos atrasados. El 10%, convocamos una reunión de inmediato, revisar la curva raíz de las desviaciones, vemos qué es lo que está pasando, evaluar el uso de reservas de contingencias, emitir la solicitud de cambio si se requiere, y costos de plazo de 30 a 90 días. Implementar medidas de reducción de costos, negociar con proveedores críticos, la frecuencia de actividades para recuperar el cronograma, actualizar el EAC y presentar al comité. Estamos actualizando. A mediano plazo, en 90 a 180, monitorear el TCPI para verificar la mejora, revisar estimaciones del trabajo restante, fortalecer los controles de órdenes de cambio, actualizar los registros de riesgo, resultados esperados, el CPI mejorarlo a 0,97, mayor que cero, el SPI recuperarlo a 0,95, dentro de los márgenes tolerables, frecuencia finalizado del BCA controlado, los umbrales. Nosotros damos los umbrales. Si esto está más o menos de 5%, estamos bien. Si nosotros ponemos umbrales a 2%, estamos mal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recuperar. Si tenemos un, un CPI 94, acá estamos subiendo a un CPI 97 y así vamos recuperando. Si tenemos un SPI 90%, acá tenemos 95%. O sea, nos estamos recuperando, ya tenemos 5%, ya no 10% atrasado, sino 5%. Ponemos los márgenes tolerables y proyecto finalizado, ¿no? Referencia de principales fórmulas, acá les dejo las principales fórmulas. Las diapositivas voy a dejarle en Innova. Acá tenemos las principales fórmulas: PB, costo presupuestado de trabajo planificado, y costo presupuestado de trabajo completado, ojo, planificado, y este es trabajo que se va ejecutando. Costo real del trabajo completado. Este es el valor ganado. Varianza, CB, estas son las fórmulas. El CB mayor que cero, bajo presupuesto; menor que cero, sobre presupuesto; mayor que cero es adelantado; menor que cero está atrasado. El CPI
Mayor que uno es eficiente, menor que uno es ineficiente, el SPI mayor que uno es adelantado y el SPI menor que uno es atrasado. Tendencia actual, SB menos CBA ahorro, etcétera, y este es sobrecosto, ¿no? Si el EAC menor que el BAC, es ahorro. ¿Qué quiere decir? Que lo que hemos gastado es menos que el presupuesto, estamos ahorrando. Y acá, lo que hemos gastado es mayor que el presupuesto, es un sobrecosto. Esto quiere decir que tenemos un presupuesto de 8 millones y acá hemos gastado 8,5. Acá hemos gastado menos, o sea, quiere decir 7 millones, y el presupuesto es 8 millones, estamos ahorrando 1 millón. Acá no. Acá hemos gastado 8,5 millones y el presupuesto es 8 millones, nos hemos pasado un sobrecosto de $500.000, ¿no? Conclusión y reflexión final. La gestión financiera del PMBOK 8 es integral, abarca desde el caso de negocios hasta el cierre financiero, o sea, abarca toda la línea de ejecución del proyecto. El EBM es la herramienta más poderosa que el control financiero objetivo y predictivo del proyecto, o sea, el valor ganado es la herramienta o la curva S. El CPI y el SPI deben monitorar en cada revisión. El CPI debe ser menor que uno, sostenido, requiere acción inmediata. Si es menor que uno, tenemos que hacer acción inmediata. Tiene que ser mayor que uno el CPI. La transferencia financiera con el patrocinador y los interesados es fundamental para obtener apoyo. El entorno ágil, el foco se desplaza al presupuesto detallado de valor entregado por interacción. Las reservas CR y MR son herramientas financieras que deben gestionarse con disciplina y documentación, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones finales. Y bueno, tengo unos pequeños minutos y acá les quiero comentar. Esta es la curva S de un proyecto real, ¿no? Esta es una empresa de Ecobulte que hace eh, construcciones de campamentos para las mineras, en este caso con Poderosa. Y estamos acá, ¿no? Mira, esta es la curva S. ¿Qué significa? El azul es lo planificado. Estos son dinero y este es el porcentaje de avance. Y lo rojo es lo ejecutado. Se dan cuenta que el rojito está debajo de la curva de planificado, debajo del azul, ¿qué significa? Que estamos atrasados. Cuanto mayor es la curva, mayor es la incertidumbre. Y vamos poniendo cada valorizaciones, cuánto es el avance, cuánto es el avance, cuánto es el avance, y nos va ejecutando de lo planificado y lo ejecutado. Lo rojo es lo que estamos ejecutando. Ejemplo, si tenemos el inicio, el 11 de mayo, del 25 tenemos un 34%, pero hemos ejecutado 29%. Nos faltó menos 5%. El 20 de marzo teníamos planificado ejecutar 38%, pero hemos ejecutado 37%. Nos hemos atrasado un poco. El 27 de marzo tenemos 44%, viene 45%, pero hemos ejecutado solamente 44%. Y así, el 3 de abril, 48% y acá 47%. La diferencia es 1 punto. Si se dan cuenta, la variación es un poco, quiere decir que nuestra incertidumbre es poca. Esta es la incertidumbre general del proyecto. Entonces, a nosotros como gerentes del proyecto siempre tenemos que utilizar técnicas, siempre tenemos que hacer para que lo ejecutado sea lo más cercano a lo planificado, aunque generalmente no se da, ¿no? Pero esta es más o menos la conclusión. Entonces, con esto estamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta o consulta, pero para mí fue un gusto estar con ustedes y solamente decirles, ¿no? Que la gestión de proyectos es una forma de vida. Solamente tienen que vivirlo ustedes. La gestión de proyectos es una disciplina muy hermosa, pero tienen que aplicar todos los conocimientos y en base a una metodología general. Hay varias metodologías, pero la más importante es la del PMI, ¿no? Pues gracias por tu atención.
Ahora es momento de aplicar la gestión de proyecto en sus vidas. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, sea bienvenido, ¿no? Gracias. Eh, Ingeniero, muchas gracias. Invitamos por favor a los participantes a que nos puedan hacer llegar sus dudas y consultas. no hay ninguna consulta, ningún comentario, entonces muchas gracias por todo. Para mí ha sido un gusto y esperamos vernos en el desarrollo del programa más adelante. Anímense, acuérdense que la gestión de proyectos es una forma de vida. Traten de vivirlo y crezcan profesionalmente, ¿no? Gracias entonces, Innova. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes. Damos por finalizado el seminario del día de hoy.